¿Por qué hace esto el estudiante? Es fácil. Tiene que ver con gratificación emocional y social. Y los jóvenes entre 19 y 25, que deberían preocuparse solamente por su carrera académica, no lo hacen. Por supuesto, la universidad es un gran centro de actividades sociales, pero también antes existían estas cosas. Y hoy eh, los resultados son peores que antes. Porque cada vez en cada clase se hace lo mismo. Pasan en la clase que viene después de esta, vuelven a conectarse a Facebook y se ponen a hablar con los amigos y hacen lo mismo, actualizar su estatus, todo. Los estudiantes quieren conectarse socialmente entre sí, pero lamentablemente se ve perjudicado aquí el aprendizaje si es que se utiliza Wi-Fi y computadores en la sala de clases. Otra cosa, cuando los estudiantes dicen eh, que quieren escribir notas de lo que pasa en la clase, en el computador, hay otro estudio que demostraron lo siguiente de forma experimental. Cuando se escribe en el computador lo que pasa en la clase, o ya sea forma escrita con mano, con la mano se escribe, perdón, se aprende más al hacerlo a mano que con el computador, porque el procesamiento es mucho mayor al escribir a mano. Was der sagt, zum Ohr rein, zu den Fingern raus, machen Sie nichts damit und lernen nicht. No se aprende, pero al escribir se procesa algo, se crean conexiones en el cerebro. Y eso lo han publicado científicos. Es por esto que los computadores en la escuela, podemos ver aquí, la evidencia está acá. Alemania, gracias al apoyo del Ministerio de Educación, ha realizado grandes estudios y ha llevado a proyectos a los colegios con miles de computadores. Se puede ver aquí los niños riendo, que encuentran esto muy bueno, y uno piensa, es un gran estudio. Pero, ¿cuál es la conclusión? Después de leer cientos de páginas y de haber implementado los programas, se termina publicando que, por ejemplo, los softwares no funcionaban, pero que se mejoraron. Entonces uno se enorgullecía de resultados que en realidad no tenían que ver con las notas, por ejemplo, que mejoraron la tecnología en la sala de la clase, pero no mejoraron la atención. Y eso es vergonzoso. Por ejemplo, en los test de competencia de información no hubo diferencias entre los niños que usaban notebook y no utilizaban notebook. Entonces la forma de relacionarse con el computador no es lo que se aprendió finalmente. No se aprendió matemáticas, ni alemán, ni nada. Solamente se aprendió a usar el computador. No puede ser más vergonzoso este resultado. Y ahora varios me pueden decir, señor Spitz, ¿hay más estudios que comprueben lo mismo? Sí, sí lo hay. El proyecto Notebook de Hamburg del 2012, ¿cuál fue la conclusión? Que hubo una tendencia para el fortalecimiento de la competencia de los medios que no existía. Nuevamente, los computadores no lograron hacer que se pudiera utilizar mejor un computador. No había diferencia entre las competencias y las notas de los estudiantes. Ni siquiera en la casa se aprendió a utilizar mejor el computador en Hamburg. Ahora, más estudios sobre Wi-Fi en las salas. Este estudio es del 2014, fue publicado en mayo. Y el senador del colegio, el director del colegio, declaró que los medios digitales van a dominar el aprendizaje en el colegio. Y justamente esta persona es la que realizó este estudio. Podemos ver acá que la medicina, si es que existe una nueva terapia, primero se hace un pequeño estudio, un piloteo con 10 pacientes, con un grupo de control y un grupo de estudio, y si 8 mueren, entonces
No hacemos un estudio más grande con 1000 pacientes y mostramos que una terapia es mejor, sino que llamamos a una comisión de ética que nos dice, ustedes están matando gente con sus estudios, pero no hay una comisión de ética en los colegios y cuando estamos arruinando a los jóvenes nadie nos dice nada. No, sin embargo, hay estudios que comprueban que, que la educación con este tipo de medios es peor y después de ese estudio se hace otro estudio y otro estudio, pero no se toman medidas concretas en el gobierno para evitar esta dominancia de los medios digitales en el colegio. En mi libro yo también dije que no hay estudios que los computadores hacen que uno aprenda mejor. Eso no existe. Entonces, ¿por qué tener computadores en el colegio? Estos computadores imposibilitan el aprendizaje. Hemos descubierto que no lo hacen con evidencia empírica, con estudios. Y yo de verdad no entiendo por qué no se hace nada al respecto. Tenemos otro estudio acá con aprendizaje online y con enseñanza online y la curva amarilla de los niños con computadores, la azul de los niños sin computadores. No hay diferencia aquí en las líneas del gráfico. Aquí podemos ver estudios también que no muestran hechos, sino que nos muestran más publicidad. Se puede leer en el New York Times que en Silicon Valley hay una escuela muy especial que no utiliza computadores, que los prohíbe. Y quien envía a sus hijos ahí a esa escuela son los dueños de Google, de Apple y de Yahoo. Y Steve Jobs dice que, por ejemplo, a la pregunta que sus hijos aman el iPad, según el periodista. Sin embargo, Steve Jobs limita el uso de esta tecnología a sus hijos. En una entrevista con el jefe de Nintendo, él dice que no les deja jugar Nintendo. Aquí vemos lo que había mostrado anteriormente. Y esto es muy importante. Estas flechas están reforzadas con estudios muy serios. Gracias. Voy a hablar de eso ahora. Y quiero mostrarles lo siguiente. Videojuegos. En un par de meses más vamos a tener Navidad. Y que vamos a regalar un PlayStation. Y por lo tanto, ya que viene Navidad, les quiero dar la siguiente información. Este es el mejor estudio que existe hasta ahora. Aquí científicos estadounidenses buscaron padres de adolescentes en primer año, segundo y tercer año que pensaban que querían en las próximas semanas regalarles un PlayStation a sus hijos y decían que le regalarían uno. Entonces los científicos les regalaron los PlayStations. Y el punto del estudio era el siguiente. Tienen que venir 2 veces al laboratorio con sus hijos y hacerles una serie de pruebas. Y para ello se les regalaba el PlayStation. Lo que no se les dijo es que para cada niño que venía se les regalaba el PlayStation, pero se les decía, se los regalaremos en 4 meses más la segunda vez que vengan. Y esto tenía una randomización prospectiva del estudio respecto de su rendimiento académico. Lo más importante que se encontró fue las diferencias entre los grupos. ¿Y qué creen ustedes que se encontró?
pruebas de lectura. Los que no tenían PlayStation antes, aumentó su capacidad. Los que no utilizaban PlayStation aumentaba su capacidad de lectura. Después de 4 meses, en la primera, tercera y en primer, tercer y cuarto año, leían mejor los que no tenían un PlayStation. Lo mismo con la escritura.